Vamos a ver, hay pocas cosas que generen tanta inquietud, ¿verdad? Como recibir esa carta con el logotipo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS, y con toda la razón del mundo, porque lo que hay dentro, bueno, no es solo un papel con información, no, es, literalmente, el inicio de una cuenta atrás. Y es que la cosa funciona así. Desde el mismo instante en que el INSS te notifica algo, da igual si es en papel o en el buzón electrónico, se activa un plazo. Un reloj empieza a correr. Y en el mundo de la administración esto es clave. El silencio tiene consecuencias. Y muy, muy serias. O sea, que nadie piense que por no hacer nada el tema se para. ¿Qué va? Muchas veces ocurre justo lo contrario. El procedimiento sigue avanzando, pero en tu contra. Y ojo, que esto no son amenazas para asustar. Para nada. Estamos hablando de consecuencias reales. Que te suspendan una pensión o una prestación. Que pierdas un plazo importante para defenderte. O que se convierta en firme una decisión con la que no estás de acuerdo. Y en algunos casos, sí, puede acabar en una deuda que la administración intentará cobrar por las vías legales que correspondan. Pero que no cunda el pánico. La clave de todo esto, la única clave, es entender qué te están pidiendo y saber cómo hay que actuar. Y para eso estamos aquí. En los próximos minutos vamos a desmontar estas comunicaciones pieza por pieza, para que la próxima vez que llegue una de estas cartas, sepas exactamente qué hacer y tengas el control de la situación. Para que sea más fácil, lo he organizado en 4 grandes tipos de cartas, según lo que te piden. Primera, cuando te quieren ver. Segunda, cuando te piden papeles. Tercera, cuando te anuncian un cambio o una decisión. Y cuarta, cuando te reclaman dinero. Y al final vamos a ver algo súper importante. ¿Qué se puede hacer si, por lo que sea, el plazo ya se ha pasado? Venga, vamos a ello. Empezamos con la primera categoría, que es muy directa. La administración quiere que acudas, así de claro. Hablamos de citaciones, muchas veces para una revisión médica o una comparecencia relacionada con tu prestación. En estas cartas hay que buscar palabras clave. Si lees algo como citación, comparecencia, reconocimiento médico o inicio de procedimiento de revisión, todas las alarmas tienen que sonar. Esto, traducido, significa que el INSS va a revisar tu situación. Y aquí no estamos hablando de una simple formalidad. En algunos casos puede ser un examen en toda regla, donde te estás jugando seguir cobrando o no. Y aquí viene lo más importante. Si no acudes y no lo justificas bien y a tiempo, puede interpretarse como falta de colaboración. Y la consecuencia puede ser muy seria. Desde una suspensión hasta, en determinados supuestos, la extinción del derecho. Imagina el caso de alguien que cobra una prestación y no puede ir a la cita porque está cuidando a un familiar enfermo en otra ciudad. Si no lo comunica, si no lo justifica, se expone a que le suspendan el pago y tenga que pelear después para arreglarlo, y eso es un problema enorme. Por eso, en cuanto llega una carta así, el plan de acción tiene que ser inmediato. Primero, mira bien la fecha, la hora y el lugar. Segundo, si es imposible acudir, contacta cuanto antes para pedir cambio o justificarlo y hazlo con un documento en la mano. Y tercero, no te quedes solo con «ya iré a la cita». Si tienes informes médicos nuevos o documentación que te favorece, prepárala y preséntala por registro dentro del plazo que marque la carta, porque esperar sin aportar nada muchas veces es un error de manual. Vale, vamos con la segunda categoría, que probablemente es de las más habituales. Aquí el INSS no quiere que vayas a ningún sitio, pero necesita información. Son los famosos requerimientos de documentación. La palabra mágica aquí es requerimiento. Si ves esa palabra, significa que tu expediente está parado hasta que entregues lo que te piden. Puede ser cualquier cosa, un certificado de empadronamiento, un documento de ingresos, una declaración, una acreditación de convivencia, una situación familiar, lo que sea. Y aquí la regla práctica es muy clara. El INSS espera que ese papel se lo entregues tú. Si no lo aportas, el procedimiento puede seguir sin esa información. ¿Y qué pasa entonces? Que pueden suspender el pago, archivar el trámite o incluso extinguir el derecho si la falta de documentación impide comprobar que cumples los requisitos. Mira cómo funciona esta cadena del silencio, que pasa muchísimo en determinadas ayudas. Imagina que una familia recibe una carta pidiendo un padrón histórico para comprobar quién vive realmente en casa. Dan un plazo, que suele ser corto. Pasa el tiempo, no lo entregan. ¿Qué puede ocurrir? Que suspendan el pago, y si la situación se alarga, puede llegar una resolución de extinción.
y, en algunos casos, si el INSS concluye que se cobró sin cumplir requisitos, pueden iniciar un procedimiento de reintegro de cantidades. Un simple papel, como un padrón, puede acabar complicándote la vida muchísimo. Así que, otra vez, la rapidez es clave. Hay que leer con lupa, pero con lupa de verdad. ¿Qué documento exacto te están pidiendo? Si no lo tienes, ve a pedirlo ese mismo día. Ten clarísimo el plazo que indica la carta, porque muchas veces es de pocos días, y entrégalo exactamente por el canal que te dicen, por internet, por registro o en oficina, pero dejando siempre justificante. Muy bien, vamos con la tercera categoría, y esta es diferente. Aquí la carta no siempre pide algo, sino que te informa de una decisión o de un paso del procedimiento. Puede ser un trámite de audiencia, una propuesta de resolución, una comunicación de variación o una notificación de que se va a modificar algo. Y cuidado, porque algunas de estas cartas son de las más peligrosas si se ignoran. Por una razón, si no reaccionas dentro del plazo, la administración puede entender que no has alegado nada y el procedimiento sigue adelante con lo que ellos tienen. Aquí también hay palabras clave: trámite de audiencia, alegaciones, propuesta de resolución, notificación, resolución, variación, modificación. Si ves esto, no lo dejes en un cajón, porque tu oportunidad de explicar, aportar pruebas o corregir datos puede estar justo ahí. Y aquí va una idea que quiero que te quede grabada. El plazo que cuenta no es el que tú crees, es el que pone la carta. Y a veces se cuentan días hábiles, otras veces puede venir indicado de otra manera. Por eso no hay atajos, hay que mirar el plazo exacto y actuar con margen. Ponte en situación. Te llega una propuesta de resolución donde dicen que, según sus datos, hay un cambio que afecta a tu prestación. Tú piensas, bueno, ya lo miraré. Pasa el plazo, y cuando te das cuenta, ya ha salido la resolución definitiva. Y ahora ya no estás en alegaciones, ahora estás en recurrir. Es mucho más cuesta arriba. Así que, en cuanto llega una notificación de este tipo, activa el modo urgencia. Primero, léela y subraya lo importante. ¿Qué dicen? ¿Qué plazo te dan? ¿Y qué opción tienes para responder? Segundo, prepara las pruebas que desmonten el error o que acrediten tu situación real. Y tercero, si ves que no lo manejas, busca ayuda cuanto antes, porque hay plazos que, si se te pasan, no vuelven. Y llegamos a la cuarta categoría, la que suele doler más en el bolsillo, cuando el INSS te dice que hay cantidades a reintegrar. El nombre técnico suele aparecer como reintegro de prestaciones indebidas o cobros indebidos. Y esto puede pasar por 1000 cosas. A veces por un error administrativo, otras porque hay datos que se han actualizado tarde, otras porque no se comunicó a tiempo un cambio familiar, laboral o de ingresos, o porque el INSS entiende que no se cumplían requisitos durante un periodo. Sea como sea, el resultado es el mismo, una carta que te dice que debes dinero y te abre un procedimiento. Y aquí hay que entender una cosa, si no respondes, el proceso puede seguir su curso. Primero te notifican, te dan un plazo para alegar o para proponer pruebas. Si no haces nada, la deuda puede convertirse en firme, y a partir de ahí pueden iniciar la vía de recaudación, con medidas que pueden llegar a afectar a tu cuenta, a tu nómina o incluso a futuras prestaciones, según el caso. El sistema está diseñado para cerrar procedimientos y ejecutar lo que queda firme, así que ignorarlo es lo peor que puedes hacer. Vale, pero ¿y qué pasa si todo esto ya ha ocurrido? ¿Qué pasa si se ha pasado un plazo y ya ha llegado una resolución negativa? ¿Está todo perdido? Pues mira, no necesariamente. Aún queda una última carta que jugar en vía administrativa antes de plantearte ir a juicio. En muchos casos se llama reclamación previa, o el recurso que corresponda según el procedimiento. Y ojo, esto no es una queja, es un escrito formal, con hechos, con pruebas y con un plazo concreto. Normalmente hay un plazo de días hábiles desde la notificación de la resolución, y por eso es vital no dormirse. Porque si también se te pasa el plazo de recurso, entonces sí, se complica muchísimo. Así que vamos a resumir todo esto en una idea muy simple, como una chuleta mental.
Si en la carta ves palabras como citación o comparecencia, piensa, tengo que actuar ya y asegurarme de acudir o justificarlo correctamente. Si pone requerimiento, piensa, tengo que conseguir y entregar el documento dentro del plazo. Si ves trámite de audiencia o propuesta de resolución, piensa, esta es mi ventana para defenderme antes de que salga la decisión final. Y si ves reintegro o cobros indebidos, piensa, si no alego, la deuda puede acabar siendo firme. Como ves, cada palabra clave es una señal, y cada señal activa un plan de acción distinto, y con esto nos tenemos que quedar. Para la ley, no contestar a una notificación de la administración no es algo sin importancia, no es un acto neutro. Muchas veces se interpreta como que renuncias a aportar tu versión, tus pruebas o tus documentos. El procedimiento sigue adelante contigo o sin ti, con tu participación o sin ella. Por eso, al final, la pregunta clave no es solo qué dice la carta o por qué te la mandan. La pregunta que de verdad importa es esta: ¿cuándo piensas responder? Porque el tiempo, en esta partida, siempre corre en la misma dirección.